esta mañana en Poder Vecinal y pueden llamarnos ya a los siguientes teléfonos 4440966 y 4440090. Estamos con el candidato de Alianza por el Gran Cambio con el número 15, Daniel Córdoba. Esta mañana en Poder Vecinal desde Radio Miraflores. Daniel, bienvenido a nuestro diario programa. Buenos días, encantado de estar con ustedes, amigos. Vemos muchas cosas que han acontecido este fin de semana y sobre todo la semana pasada. Vemos con gran preocupación que es un poquito más de lo mismo, pero lo que nos llena de, valga esa redundancia, es preocupante que muchos candidatos simplemente hablan, simplemente pitean, simplemente reclaman y no dan propuestas viables, propuestas coherentes y cómo hacerlas. Porque yo puedo decir, voy a poner un funicular, pero ¿quién me lo va a financiar? Voy a hacer esto, pero ¿quién lo va a hacer? Sí, justamente yo vengo sosteniendo que hay una diferencia muy importante, ya no en el qué es lo que se necesita en el Perú. Antes las discusiones eran sobre el qué, algunos pensaban que podíamos irnos al socialismo, otros al capitalismo, eso ya se acabó, ese tipo de discusiones ya se acabó. Ahora lo que tenemos en discusión es el cómo hacerlo y en el quién lo hace. Y en ese sentido nosotros, con Pedro Pablo Kuczynski, creemos que tenemos el equipo más capacitado, sin lugar a dudas, para hacer las cosas bien y de manera honesta. ¿No? Yo creo que los políticos tienen que renovarse. La política está desprestigiada porque lamentablemente los mejores profesionales no van a la política y los mejores profesionales no van a la política porque la política está desprestigiada. Entonces mi incursión en la política, a pesar que yo estoy, digamos, muy cómodo en el sector privado, se debe justamente a romper con ese círculo vicioso y a dejar de estar de espectadores quejándonos sobre qué cosas es lo que hacen los políticos y no mojándonos, digamos, como corresponde. Así que ese es la primera gran razón por la cual yo estoy ahora con el número 15 en la lista de Pedro Pablo Kuczynski para el Congreso de la República. Hay que hablar algo y sobre todo hay que refrescar en la memoria a los ciudadanos que van a votar el 10 de abril por un presidente y por un nuevo Congreso que suman los candidatos, 1.600 candidatos que van al Congreso de la República por una curul. Pero hay que hablar las cosas como son. Nosotros en esta radio, en este programa, decimos las cosas por nombre y apellido y no le tenemos miedo a nadie, porque no le merecemos nada a ningún político. Parece muy bien. Lo correcto es que hay un candidato que lo ha paliado a PPK, pero ese candidato no recuerda que sobre el criterio, sobre la parte técnica, sobre su conocimiento, estabilizó al país. Y cuando querían hacer gastos extras, él era el primero que se oponía, decía no. Como siempre lo han dicho ahora, pues no. Pero él decía, en ese momento, no le decía al presidente Toledo, no le decía al gabinete, porque el Perú no está en condiciones de gastar más de lo que no tiene, de lo que no ingresa al fisco. ¿Y por qué ahora esas pullas con alguien que le dio la viabilidad al gobierno de Toledo para que sea un gobierno más confiable que otros que han estado en el Palacio de Gobierno? Sí, yo lamento pues que haya tanta mezquindad en Alejandro Toledo y en su equipo, no reconocer el liderazgo que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en el equipo económico y después como primer ministro del régimen de Alejandro Toledo. Pero Pablo Kuczynski trabajaba y cuidaba, digamos, la caja fiscal y cuidaba el desarrollo económico, mientras el presidente Toledo, bueno, seguro no trabajaba tanto como él, sabemos que él era muy propenso digamos, a ir de vacaciones y a tomarse licencias que normalmente un presidente no se toma, ¿no? Pero en fin, yo no quiero tampoco caer en nada que pueda ser interpretado como una falta de respeto. Yo respeto evidentemente la candidatura de
del señor Toledo. No, también, pero sí considero con nosotros, pero hay que decir las cosas como son. Sí, Pedro Pablo Kuczynski fue el gestor y sería mejor no reconocerlo. Y ahora con Pedro Pablo de presidente la cosa sería muchísimo más rica en términos de reformas económicas, en términos de limpiar el Poder Judicial, en términos de modernizar el Estado, de atraer más capital extranjero, de modernizar los puertos, las carreteras, el transporte público, de que todos los peruanos tengan agua potable. Es un escándalo que los peruanos en Lima, muchos peruanos en Lima y en provincias sobre todo, no tengan agua potable, cuando los recursos están ahí. Es un escándalo que CEDAPAL no haya cumplido con la ciudad de Lima, ¿no? Y eso de la mano de gente que ya ha manejado CEDAPAL, el señor Toledo, el señor Castañeda, no tienen la más mínima idea de cómo hacer para que CEDAPAL por fin le dé agua a todos los peruanos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo reflotar las empresas de saneamiento, no solo en Lima, sino en el resto del Perú, ¿no? Dos preguntas que a todos los candidatos casi le estamos haciendo, porque es vital hacer estas preguntas. La primera es, las encuestadoras. Ahora, con lo que se ha manifestado el Jurado Nacional de Elecciones, muchas de ellas han puesto el grito en el cielo, diciendo, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si prácticamente se están prostituyendo, si prácticamente a quien les contrata el servicio tienen que darle pues el plus de la verdad, el plus de que tú tienes más, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que los distintos partidos hacen su propia encuesta. No hay que olvidar también algo, señoras y señores, que el Servicio de Inteligencia del Estado maneja su propia encuesta, que es una encuesta muy interna, y saben las verdaderas mediciones, y con gente pues idónea en el caso, y vemos como la desesperación, y hay mucha gente que está errada. Por eso le decimos al vecino, al que va a votar el 10 de abril, no se equivoque por las encuestas. Las encuestas son fotografías del momento o son pagos extras del momento, porque no es porque el encuestado haya tenido que decirle, oye, toma $500,000, no, está pagando una encuesta. Un medio de comunicación también paga una encuesta, y eso es lícito, o sea que aquí no hay nada turbio, pero hay encuestas y encuestas. Hay forma como la encuesta se realiza. Hay la encuesta amañada y hay la encuesta profunda, como al encuestador uno lo expurga de tal manera, entonces ese sí es un voto sostenible. Ese es por una parte. Y por otra parte, Daniel Córdoba, que va con el número 15 en alianza por el gran cambio que lidera Pedro Pablo Kuczynski, dos preguntas en una. Renuncia a la inmunidad parlamentaria y la revocatoria de los congresistas. Sí, bueno, sobre las encuestadoras yo no soy tan duro como usted, porque cuando uno está, digamos, por debajo y critica a las encuestadoras, uno da la impresión de ser un picón o de estar, digamos, de tratar de... Bueno, pero yo no soy candidato. No, por supuesto, por eso yo no me puedo manifestar al respecto, porque yo respeto mucho a las encuestadoras y creo que son un trabajo profesional, y yo creo que de todas maneras las encuestas ahora son una cosa, y sabemos que la historia será completamente distinta en el 10 de abril. Sobre la que se crea con la finalidad de que los congresistas tengan la libertad de fiscalizar sin ningún temor a recibir un juicio por delante, ¿no? Con digamos el peligro que eso genera, ¿no? Y utilizar su investidura para fiscalizar sin tenerle miedo a nadie, ¿no? Y yo creo que la inmunidad parlamentaria ayuda a eso, porque sabemos que el Poder Judicial en el Perú no es necesariamente de los más correctos. Ahora bien, el mal uso de la inmunidad parlamentaria me parece también que debe eliminarse, es decir, para asuntos privados, para temas que no tienen que ver con la fiscalización con aspectos políticos. Evidentemente, ¿estás de acuerdo con la revocatoria? Ahí tiene que hacerse de manera casi automática, ¿no? Y eso digamos, hay que mostrarlo y dejar pues este comportamiento llamado de otorongos, ¿no? Que no haya esta protección que hay entre congresistas para temas que no merecen pues una protección, ¿no? Nosotros
Nosotros apostamos desde estos micrófonos por gente nueva en el Congreso, gente de todas las tiendas políticas. Hay que renovar el Congreso, pero hay que renovarlo con técnicos, con profesionales que sepan. De traba burocrática, que es muchas veces insoportable. Es un tema más municipal, pero que tenemos que nosotros mejorar la legislación para que el silencio administrativo efectivamente funcione, ¿no? Dicen que algunos inmuebles de la beneficencia pública de Lima la beneficencia pertenece a INAVIF, sí. E INAVIF pertenece a Mindes. Va a ser trasladado a Lima Metropolitana. Ojalá que también le trasladen estos inmuebles, pero sin esa carga de pedir permiso, pues no. Si van a trasladarle un montón de casonas que se están cayendo por pedazo, para abajo todo, ¿no? Y pueden levantar tremendas villas para que la gente viva en forma decorosa. Eso es lo que yo, dentro de mi criterio personal, lo digo, ¿no? Ahora no sé si tú tendrás otro criterio aparte. Bueno, yo creo que lo que a mí me asusta en la Municipalidad de Lima es la falta de gerencia, ¿no? Hemos tenido una gerencia deficiente. Desde el punto de vista de la gerencia de Castañeda fue deficiente, por donde se le mide. El Metropolitano se tardó mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y además con problemas de corrupción serios, ¿no? Yo creo que Susana Villarán es una opción más honesta, ¿no? Ella no creo que, yo estoy casi seguro que Susana Villarán no va a tener problemas de corrupción, por lo menos que ella se entere, a diferencia de Castañeda, que sí nos ha tenido. Pero lo que me preocupa en el equipo de Susana Villarán es la capacidad gerencial, ¿no? Porque muchas veces pues vienen armados muchos prejuicios, de muchas o de considerar que la gestión es algo más fácil de lo que es en realidad, ¿no? Entonces si empiezan a poner trabas burocráticas, como suele ser mucha gente de izquierda, digamos, que desconoce de cómo gerenciar correctamente, podemos pues tener remedios que son peores que la enfermedad, ¿no? Daniel Córdoba, número 15 para el Congreso de la República, por Alianza, por el Gran Cambio que lidera Pedro Pablo Kuczynski. Quedas en libertad para que expreses las nuevas iniciativas, los criterios modernos, cómo hacer viable, hacer confiable el nuevo Congreso de la República que se va a instalar el 28 de julio. Nosotros lo que proponemos es un Congreso de la República con honestidad y con competencia, ¿no? Con honradez y con capacidad para hacer las cosas bien. Nosotros vamos a privilegiar evidentemente las reformas estructurales que permitan promover el emprendimiento de manera más acelerada, que permitan que el desarrollo de la infraestructura no esté trabado por la burocracia, que permitan que se desarrolle más la integración del Perú al mundo. Hay peruanos en el exterior que nos escuchan. Yo tengo una propuesta bien clara y voy a estar en el exterior la próxima semana en Estados Unidos y después voy a estar en Europa, porque tengo una propuesta para que los peruanos en el exterior tengan una mejor relación, por ejemplo, a regresar al Perú con la opción de liberar de impuestos sus enseres domésticos. Ahora la restricción es demasiado fuerte, por ejemplo, para bajar el costo de las remesas que vienen desde fuera hacia el Perú, para que se puedan contratar créditos hipotecarios desde fuera o seguros de salud desde fuera, ¿no? Son aspectos y para fortalecer sobre todo las embajadas y fortalecer los consulados en el exterior. Para Lima, evidentemente, agua y desagüe para todos los limeños, reducción del costo de los servicios públicos, con sostenibilidad económica, evidentemente, a través de una reforma importante en SEAPAL, y fortalecer las reguladoras de servicios públicos, como las que regulan la telefonía celular, las que regulan la telefonía, los servicios de energía y de electricidad, porque ahora las entidades reguladoras se han debilitado mucho con este gobierno. Alan García ha hecho muy mal trabajo en ese tema. Es vasta la agenda, pero mi agenda principal está relacionada con las condiciones de vida de la gente, con las condiciones materiales de vida, ¿no? Y con la promoción del emprendimiento. Así que yo invito a los radioescuchas a no quincearse el próximo 10 de abril, marcar el 15, escribir el 15 y marcar el 9. No te quincees, marca el 15. Sí, ya vamos a tener un tema muy divertido al respecto. Señoras y señores, amigas, amigos de Radio Miraflores, Poder Vecinal, hemos estado con el señor Daniel Córdoba, Alianza por el Gran Cambio, que lidera Pedro Pablo Kuczynski para las próximas elecciones del 10 de abril.
él se identifica con el número 15, el número 15 de PPK al Congreso con Daniel Córdoba. Corte comercial y regresamos.